Soy Isabela con doble L. em, Isabela Karina Chiriboga. Soy de las tres hermanas que somos, de la mitad. Soy diría que soy una mujer desde muy chiquita, bien traviesa, bien, que me gusta mucha adrenalina, que me gustan los retos. Eh, Creo que he tenido como diferentes experiencias de mi vida que me han llevado a lo que soy hoy día, que también hoy día puedo decir ya soy una mujer, ya no, ya pasé por esto que era una joven, una niña, ahora hoy en día uno ya se siente una mujer con mucho más norte, mucho más las cosas, las decisiones que uno toma con mucho más criterio. Siento que, todo, que todas las experiencias por las que he pasado, las buenas y las malas, me han hecho lo que soy hoy día. Lo que más me gusta hacer, que tengo ahorita en el restaurante, eh, compartiendo con mis amigos, cocinando, con mi familia, las aventuras. Eh, ¿Quién soy yo? ¿Qué pregunta? Son tres hermanas. Somos tres hermanos. Un hogar con tres mujeres, no tienes hermanos hombres. No tengo hermanos. Un hogar con tres mujeres, no lo he vivido, no lo he experimentado, no sé. ¿Te marcó? Sí. A ver, yo creo que sí, definitivamente mi hermana Andrea, para empezar, falleció ya hace unos años. Me cogió a mí ser la hermana mayor. Sin embargo, cuando estábamos las tres, siempre yo era la más rebeldita, ¿no? La que hacía la travesura, la que les ponía a ellas a esconderse, a que hagamos esto, a que nos cortemos el pelo, a que cocinemos, a que hagamos las travesuras. Yo siempre fui ese perfil. Mi ñaña Andrés siempre fue la que nos cuidaba, la más correcta, que nos llevaba a hacer siempre como las cosas bien. Y Rafa, que era la menor, era más la que se acoplaba a las dos, un poco la que nos seguía. No tenía, como era más pequeña, no tenía mucho voto, entonces ella se fue moldeando, creo que a las dos. Pero definitivamente yo de la mitad de rebelde y mi ñaña mayor era la correcta, ¿no? En mi casa, muy chistoso, siendo las tres mujeres más mi mamá cuatro, mi papá, ya teniendo cuatro mujeres, él fue el que empezó a cambiar y a tener estas dinámicas y conversaciones de mujeres. Entonces, a él que le encantaba el camping, en ese entonces la cacería, que vamos de pesca, que esto, claro, dijo, con tres mujeres, la primera vez que nos sacó pescando un pescadito casi se muere. Casi nosotros nos morimos, así que le tocó cambiar. Pero sí, la dinámica de haber estado solo mujeres, siento que como eh, los planes, las conversaciones, los objetivos, sí se direccionan totalmente diferentes si hubiera habido un hermano hombre, por ejemplo. ¿Siempre viviste en Ecuador, en Quito? Siempre estuve en Quito, solo cuando me fui a estudiar me fui a Lima, estuve por 4 años y medio más o menos viviendo en Lima, entre que estudiaba y trabajaba, y de ahí básicamente siempre en Quito. Sí. ¿Cómo era la dinámica antes de estudiar, antes de salir del colegio, digamos, de la alimentación, de la cocina, de los sabores que había en tu casa? ¿Cómo era esa dinámica de comer? ¿Por qué? Al fin y al cabo decidiste hacer cocina. Y yo creo que el hogar a uno lo marca para tomar una decisión de qué es lo que quiere ser a futuro. Sí, definitivamente creo que bueno, mi mamá era una gran cocinera, mi abuela, ni se diga, tenía ella una hostería en la playa, ahí un poco nace mi pasión. Mi mamá siempre envuelta en la cocina, esos sabores. A mí lo que más me gusta y lo que siento que también ahora lo aplico es poder realzar los sabores que hay, que son los productos que tenemos. Tanto mi abuela que en el lado de este tema de los mariscos, porque claro, eran esmeraldas. Mi mamá también era como súper comida saludable, casera, como comida que te nutría. Y también de todo el lado, ese lado de mi mamá, pero el lado de mi papá también tenía un montón de, de raíces que les encantaba cocinar. Mi tía Moquina, la pasta, siempre le ha encantado este mundo de la pasta.
mis abuelas, todos estos recetarios que nos sacaban, una sopa de mostaza que hacen en Navidad que te mueres. Entonces siempre había como este mundo y siempre que nos juntábamos era alrededor de la cocina. Entonces, o eran los primos cocinando, o eran las tías cocinando, los abuelos cocinando. Y siempre estábamos como envueltos a esos sabores. No necesariamente te hablo de un plato específico, de una tradición específica, sino yo creo que era como diferentes recetas de cada una de las familias que podíamos como que ir aportando. Entonces venía uno con esta sopa de mostaza que ha pasado por etapas, ¿no? Pero hay una receta inicial que arrancó, que todas las navidades yo decía, algún día tengo que aprender. Cuando yo crecía decía, algún día me tocará a mí aprender esa sopa. Y así fue. Las primas, en ese entonces, nosotros éramos más chiquitas, ellas eran más grandes y ellas hacían el caldo, este caldo famoso para hacer esta sopa de mostaza todas las navidades. Así que yo creo que el tema de la gastronomía sí me ha envuelto desde muy pequeña. Esos olores, esos sabores y sobre todo lo que comparte la gastronomía. A mí lo que más me gusta es el momento de cómo junta la comida eh, para compartir, para disfrutar, para pasar buenos momentos y sobre todo también es un tema de alimentación, de poder nutrirse, de saber que sin comer no funcionamos, el significado que tiene el alimento detrás. ¿Tienes influencia tu familia, tus familiares de otros países? Mm, no, Porque hablas de una sopa de mostaza, que no es un plato. sí, es muy tradicional, sí. Pero eso pasaba, ¿no? Teníamos un tío que era el extranjero, era de Europa, de Londres, de Dinamarca en realidad. Y también influenciaba como que con estos sabores. Yo creo que por ahí fue un poco esa mezcla del lado de mi papá, que tenían también medio mediterráneo, medio italiano, que viene el tema de la pasta. eh, entonces sí creo que hay como esta influencia de otros lados, medio de Europa diría, pero que sí han sido medio aplicados y también la parte del lado de mi mamá, que más bien fue como más ecuatoriano, más como que la tradición de la cazuela de verde, el ceviche, los bolones, todo el tema de costeño, de esmeraldas. Entonces, tenía de estos dos lados un poquito de cada una con sabores y ingredientes diferentes y técnicas diferentes, pero sí, había como siempre, estábamos como alrededor de la cocina y creo que a todos en general, tíos, primos, abuelos, nos ha encantado cocinar desde mucho antes. Cuando eras chica, ¿tenías un plato favorito? ¿O qué te gustaba comer? A ver, de chiquita, Entendamos hasta época de colegio, porque uno puede ver de niño y estoy luego. pensando. Creo que depende del momento. A ver, me encantaba, sin duda, la leche con chocolate. Qué bestia. Me acuerdo yo haber hecho miles de esas a mis hermanas, que era la que siempre estaba en la cocina. La leche de chocolate, le poníamos marshmallows, siempre era como que este proceso de derretir el chocolate, porque no era chocolate en polvo, era derretir el chocolate, mezclarle con la leche en las haciendas. Me acuerdo de esa ilusión de pequeña de la leche con chocolate. Me acuerdo de las sopas de mi mamá, las cremas de tomate. Eh, Siempre había una sopa. Nosotros, sobre todo aquí en el Ecuador, comemos la sopa, el plato fuerte y el postre, ¿no? Entonces siempre había la sopa y para mí la sopa era como algo que me encanta y me encanta hasta ahora. Cuando me iba a la costa, en cambio, siempre me encantaba el patacón. Uf, patacón, el ceviche, la cazuela de verde que mi abuela hacía y las almejas blancas eran mis favoritas. Eh, y la sopa de mostaza que algún día te voy a hacer probar porque es deliciosa. Esos, te juro, esos sabores espectaculares. Pero creería que mi plato favorito de pequeña, creo que era esa crema de tomate de mi mamá. Yo creo que uno descubre que tiene pasión por algo, no necesariamente apenas lo empieza a hacer, sino ya lo puede haber estado haciendo y dice, sí, realmente estoy en lo correcto. ¿Cuándo descubres que tienes pasión por la cocina? No dices, hice lo correcto. Creo que el tema en mi caso fue desde chiquita, siempre me gustó. O sea, tenía muy claro
que me gustaba la cocina, cuando entraba a las cocinas, cuando mi abuela trabajaba en hoteles, también estuvo trabajando acá en el Oro Verde, o sea, yo siempre estaba atrás, siempre estaba como buscando estar en la cocina, acompañándola, me ponía a hacer cosas, me gustaba el ambiente, me gustaba esa adrenalina. Y esto te hablo cuando yo tenía de pequeña, esto habrá sido 9 años, hasta los 15, 18 años que también estuve ahí envuelta. Eh, por un momento pensé que era hotelería, lo que me gustaba, como onda hotelería, turismo, pero definitivamente me di cuenta que era gastronomía. Así que como que sí siento que esto viene desde muy pequeña que me gustaba, o sea, era un lugar donde me gusta como el tema de la manualidad, de estar activa, de que a mí ponerme al frente de una computadora me matas. O sea, yo sabía que esa personalidad no tenía, entonces no era por ahí. A mí me gustaba estar como súper activa y siempre en proyectos, me acuerdo en proyectos de colegio, cuando nos tocaba hacer cosas, siempre era como envuelto en la cocina. Entonces, o hacía estas casas de chocolate o el tema más pastelería, que ahora no me gusta tanto, pero en ese entonces siempre estaba haciendo cosas dentro de la comida. Entonces, definitivamente, cuando ya tuve que decidir qué quiero y en qué momento me voy, fue gastronomía. Y sin duda, ya cuando estás en la universidad y entras a una carrera como esa, si es que no te gusta, no duras. No pasas el primer semestre, porque de verdad es estar en contacto con olores, cocina, cuchillos, cortes, presión. Entonces, definitivamente me acuerdo cuando entramos a la universidad, a los 6 meses éramos, no sé, 200 alumnos y al primer semestre quedaban 20. Entonces, era una cosa que realmente tenía que apasionarte. Ya. Tú te gradúas del colegio, lo habitual es buscar carrera. Tú pasaste unos años haciendo algunas cosas y si no estoy mal, recién 4 años después empezaste a estudiar. Ujú, correcto. No es que te paseaste por las universidades hasta que encontraste la carrera, no, Sí. sino ¿qué te hizo esperar? Si ya tenías la pasión de niña. Eh, ¿Qué no hice? Estuve desde modelaje, reinados, bueno, en los reinados me metí por un tema social que me encantaba también, como en esa parte social, luego ya no me gustó. Me metí en la televisión, estuve también en restaurantes, estuve haciendo de host, estuve administrando un restaurante, súper chiquita, hice como que hacía de todo, me movía por todo lado, estuvieron 4 años de mucho trabajo, de ahorrar, de poder también yo también tener mi ingreso y sobrevivir, hasta que ya llegó un punto en el cual tenía 21 años y ya dije, creo que ya es un momento que me tengo que ir, pedir un crédito educativo y irme a estudiar. Entonces fue como un proceso largo, interesante, porque también siento que esos 4 años de experiencia, de cosas que por ahí iban vinculados a la gastronomía y no, me hicieron todas esas experiencias como tener un poquito más de horizonte a lo que realmente me gustaba, eh, mucho más madurez. Me fui como con otra perspectiva cuando uno sale de la universidad y te mandan desde chiquito y todavía eres un niño. Entonces ya a los 21 ya sentía que allá había pasado un montón de cosas como de experiencias laborales y un poco más de independencia, que me pude ir con mucho más solvencia y mucho más decidida a lo que realmente me gustaba hacer. Estudiaste en Perú. Estudié en Perú. ¿Por qué estudiaste en Perú? ¿En ese momento la San Francisco ya tenía escuela de gastronomía o todavía no? Sí, ya tenía. ¿Qué otras alternativas tuviste? En ese entonces, justo cuando yo ya averigüé de la universidad, estaba Juanse Pérez, que también se había ido al Acordon, pero él se fue para México, otro amigo Ariel, algunos amigos que se habían ido al Acordon en México, unos a México, otros a otros lados, y empecé a escuchar la Universidad del Acordon, y justo hace unos pocos años lo habían abierto en Perú. Y justo cuando tuve que tomar la decisión entre México, que ya sabía un poco de estos amigos que se habían ido, que les había ido increíble, y Perú que no tenía gente que se había ido, pero me llamó la atención Perú en ese momento porque estaba empezando el auge como este boom gastronómico. Justo me fui en el 2021, que empezó como toda esta media revolución de empoderamiento dentro de la gastronomía. Entonces, y dije, es cerca, como que me llamaba mucho la atención de tener el mar ahí, como que todo este contacto como, con la parte como más, siendo una ciudad, estás con el mar
a 100 metros, o sea, es un contacto con el océano que a mí me encantaba. Entonces dije, ¿por qué no Perú? Entonces estaba como en un perfecto momento para escoger y dije, me voy a Perú. Y la verdad es que fueron, esos 4 años y medio que estuve ahí fueron increíbles porque lo que más me encantó y lo que más me llevo de esa experiencia, aparte de la parte de los estudios que era interesante porque había una mezcla, obviamente el Cordon Bleu viene de un instituto francés, pero también de la parte peruana, y también había esta revolución que estaba pasando culturalmente, de la gente empoderándose de su gastronomía, de sus productos, de lo orgullosos de ser peruano, y esto es un poco lo que más me encantó, o sea, el haber pasado en esos años que había este cambio en esta ciudad, y haber sido parte y haber entendido de cómo fueron llevando las cosas ahora y ahora cómo es, ¿no? Ahora cómo se escucha Perú y su gastronomía. Entonces, creo que hice bien, no lo cambiaría. Eh, es- ¿En qué años estuviste en Perú? Estuve en el 2021, fui a mis 2021, 2011, perdón. 2011, dije 2021, sí. 2011, entre el 2000, finales de 2010, estuve hasta el 2016, a mediados. Ok, estás en Perú, en Lima, Siempre digo estudia. 2021, qué chistoso. No sé por qué me estoy confundiendo con PES. Sí, ajá. Dije, ¿en qué momento sucedió todo esto? No, 2011, perdón, 2011. Sí, claro, ahí sí te creo los Eso cactus. está. No creo que tienes la edad de mi hijo para tener 21 a los 21 y irte a los Claro, no, yo 21. me fui a los 21, Claro, 21, pero eso era el 2011, claro. sí, 2011. 2011 y regresé en 2016 finales. Estudias gastronomía o cocina Ujú. y regresas. El Cordon Bleu, por lo que tengo entendido, tiene pasantías. No tienes trabajos que los haces en verano y los haces en clase en unos momentos dados. A veces en el mismo país, a veces fuera. ¿Tuviste eso? No necesariamente en la universidad, pero yo creo que cuando estás en la universidad, y nos pasó ahí, tenías esos contactos y toda la red de universidades y de gente que podía meterse a trabajar en cualquier restaurante, pero en mi caso íbamos a tocar puertas y preguntar si había cómo hacer prácticas. Ese fue mi caso. Estuve haciendo prácticas en Central un tiempo y estuve haciendo otra de las que más tiempo estuve, y en Gastón, en ese entonces en Casa Moreira. Ujú. Esas fueron como las dos prácticas, donde los lugares que más me marcaron en Perú. Pero sí, la universidad siempre tiene estas redes que uno puede contactarse o aplicar, pero también en un país que había tanta oferta y tanta demanda, uno solo era cuestión de tocar la puerta, vengo a aprender y necesitan manos, y uno entraba. Eh, ¿Cómo surge o cuál es la inspiración para Pez Vela? ¿Cómo surge? Pez Vela nace justo cuando yo regreso de Lima, en el 2016. Eh, Típico dibujando en el cuaderno, organizando un poco las ideas. Eh, Me doy cuenta cuando regreso a Quito de lo que me fui llevando de esos 4 años y medio que estuve en Perú, de un plato tan tradicional, tan típico, que no lo tienen en Perú como lo tenemos en todo el mundo, como acá. Y era un plato que no faltaba en ningún día en el que yo estuve ahí. Todos los días era, vamos a almorzar ceviche, vamos a almorzar ceviche. Y era como entre esta experiencia callejera, súper tradicional, pero a la vez también como un plato que llevaba la atención de todo el mundo. Y ¿Ceviche de carretilla? el ceviche de carretilla, nos comíamos en Cantarrana, en todo lado comía ceviche. Y era la pasión por la gente que iba a almorzar. O sea, yo me contaba con mis amigas, nos íbamos a almorzar en ceviche, nos íbamos a una cena, ceviche. O sea, siempre era este plato tan emblemático que luego, claro, llego a Quito y digo, a ver, el ceviche lo tenemos acá, lo tenemos en cualquier parte del mundo de versiones diferentes, cada uno es especial, ninguno es mejor que el otro. Yo creo que cada uno tiene su técnica, su sabor, no me pongo a decir este es el mejor, porque creo que no es así. Entremos en la polémica. Ya, ¿Ceviche con B o con B larga? con B pequeña. Yo B pequeña, no sé. El ceviche
debe tener, en el caso del pescado, cocido o cocido con limón o curtido. Cocinado con limón. Curtido. Curtido. Ya, estamos de acuerdo en eso, porque aquí el ceviche no es curtido. No, no. Entonces, ahí tengo la diferencia. Para mí un ceviche es un producto crudo, el cual ha sido curtido, porque si se cocina con el Claro. ácido, se termina cociendo. No hervido. No hervido, Correcto. para mí. Correcto. En el caso del pescado, porque ya hay otros productos de mar que no. Entonces, yo creo que aquí no hay ceviche. Si lo miramos bajo ese Sí, esquema. completamente. De ¿Sí? acuerdo, de acuerdo. En eso sí. Por eso digo que es el ceviche como, yo creo que el ceviche, La técnica. no la técnica de cómo lo prepara, Ah. porque tú tienes ceviches con 5 salsas, en la esquina de allá hay Pues ceviche con otras. 20 salsas, Ajá. no importa, pero el ceviche tiene definición de qué es un ceviche para llamarse ceviche Sí. ante la enciclopedia del Larousse de cocina, no sé. Sí, es un crudo. Es un crudo, eso, empezando por ahí, es un crudo, ¿no? Ha habido diferentes, claro, entonces lo que dices, en cada país, acá lo comemos acá en México de otra forma y así sucesivamente, ¿no? En Perú, en esa forma, la técnica de cómo presentan y cómo tratan al ceviche es increíble, ¿no? Y eso es lo que me debe un poco de, cuando me preguntabas como qué fue Pez Vela, fue eso, como cómo poder aplicar una técnica que así se hace el ceviche, de una forma en cómo nosotros, los ecuatorianos, comemos el ceviche. Es Entonces, como cuando vas a Colombia y pides un ceviche de camarones y te pasan un cóctel de camarones. Sí, correcto. O sea, ojo. Sí. Es verdad. Es como, por Dios. Ajá. Esto no es ni remotamente cerca a un ceviche. Completamente. Sí. Entonces, eso es un poco lo que hago. Cuando regreso a Quito, digo como que cómo hago este plato que es como lo más callejero, porque es lo más callejero, todo el mundo lo come en todo lado, de calle, súper nutritivo, fresco, uno aquí en la sierra, ¿no? Ese era un reto. Y dos, decir cómo hago que fusione un poco con la forma en cómo comemos el ceviche acá. Y no me refiero a la técnica, porque yo no le hiervo al pescado ni al marisco, sino más bien lo presento como allá crudo y ya cuando toca con el limón ya se va solito cocinando, ¿no? Pero frío, tiene que estar frío, tiene que estar con su buena acidez. Entonces, claro, empiezo con esta idea de decir cómo hago como un ceviche a mi estilo, algo más ya de autor, pero obviamente con esta forma de que los ecuatorianos comemos, con bastante líquido, como media sopita, ¿no? Porque es bastante jugo. En Perú no te sirven con jugo, es un poco de limón y ahí sale, ¿no? Entonces era esta fusión. Sí consumen el limón y el jugo que se llama leche de tigre. Sí, pero muy poco. Pero la consumen aparte, ojo. Eso con los shots. Con los shots. Sí, eso es más como, ajá, los shotsitos. Ese es el único, pero el ceviche, en verdad, le mezclan con la leche de tigre y es el pescado y una gotita que tiene ahí de jugo que queda del marinado, del encurtido. Entonces, no, acá a nosotros nos gusta que echarle el chifle, el canguil, mojarle, o sea, sí, aquí la forma que comemos. Entonces yo decía, ¿cómo hago esto para que, no, porque no quería que sea un ceviche peruano. Entonces, no era esa mi intención, sino era cómo poder fusionar. Entonces empieza ahí el trabajo de crear esta idea, de empezar a presentar un plato tan callejero, tan tradicional, en un formato un poco más gourmet en el sentido o vanguardista, por decirlo, en el sentido de cómo lo presentas, en usar producto bueno, en mezclar técnicas de Perú con formas de que comemos acá en Ecuador. Entonces empieza toda esta creación obviamente siempre enfocado, yo siempre sabía que iba a ser un tema de mariscos, pero dándole un enfoque a un plato, a darle toda mi creatividad, a empezar a desarrollar con una técnica que es el ceviche, ¿qué podemos hacer? Entonces empezar a jugar con ingredientes, que metámosle picante, que metámosle fruta, que en ese entonces nadie comía con coco, ni taxo, ni maracuyá, ni nada. Y era un poco a jugar, ¿no? Con todos esos ingredientes y un poco ahí nace esa idea, ¿no? Con este plato, que yo siempre digo de plato insignia de pez, porque si es que uno viene acá a comer es como lo primero que tienes que probar, atreverte a probar algo distinto. Acabas de hacer algo en este momento, de referirte a este lugar como pez. ¿Se da porque Vela eres tú, la otra parte, entonces es automencionarte? Sí. Sí, completamente. Pez, y eso fue lo más fácil. Cuando tuve que pensar en un nombre, dije pez y dije Vela, pero con B grande.
no con doble L porque tampoco iba a decir pez vela, pero pez vela me parecía un nombre que al final es un pescado, pero de una forma diferente de verlo. ¿Cuál es tu filosofía culinaria? ¿Tienes una filosofía culinaria? ¿Tienes un...? Porque una cosa es pez vela hoy día, y de repente yo mañana te digo, ¿sabes qué? Necesito una cocina formal, quiero esto, me parece, o sea, me interesa. Pero tú vas a aplicar tu filosofía en lo que se te solicite. Sí. ¿Cuál es tu filosofía culinaria? ¿En tema gastronómico? O sea, o envolviendo en el negocio como tal. No el negocio, sino Ya, tú como Isabela Chiriboga, ¿cuáles son tus principios en la cocina? ya. O sea, hay gente que me dice, necesito que el alimento no recorra más de 100 kilómetros a la redonda para tal cosa y no puede ser de tal cosa. Esa es una filosofía de cocino de esta forma. Otra dice, me gustan los sabores ácidos o no sé, Ya, es como un poco, es por ahí. ya, ok. A ver, mi filosofía, creo que como Isabela, en el mundo de la gastronomía es definitivamente, para mí los valores, uno como persona, en este caso ahorita en lo que me envuelvo como chef, pero más allá de como yo, siempre creo y siempre soy de las personas que a mi equipo y a donde voy, a donde esté, transmito algo muy similar, que siempre es esa dedicación, esa pasión, eh, ese complemento de lo que es el equipo, de un mundo del restaurante y de la cocina, como el poder reconocer que no se trata de una persona que lidera, sino de toda la gente con la que trabajas, de realizar eso a mis clientes, de hacer un poco, ahorita hablando de PES, porque aquí es donde es lo que tengo hoy día, es poder enseñar al cliente y transmitirle que todo ese proceso y todo ese trabajo que se hizo, desde la atención hasta la creación del plato, hasta la cocción, hasta el rato que estás comiendo, viene de una cadena de muchas cosas que hacen lo que el plato final, por decirlo. Entonces es un poco educar, siempre, si es que me preguntas, esta filosofía es pensar en la simplicidad de las cosas, llevar siempre con humildad los proyectos. Creo que para mí la palabra humildad siempre es como lo más importante. Eh, por más que sepamos, por más que sabemos que nos va bien, por más que eh, sepamos que el producto esté bueno, siempre llevarlo con mucha humildad y decir, agradecer, decir que bien que no esté yendo así, que la comida esté deliciosa. Entonces, la palabra nunca hacer saber que uno es mejor o superior, eso es un poco lo que es PES, ¿no? Llevarlo con mucha humildad, el proceso que ha sido, ir poco a poco, el crecimiento que haya, sea en este negocio o en el siguiente, tener como un crecimiento de poquito en poquito en poquito. Trabajar, me gusta a mí definitivamente trabajar con el producto, buena técnica y más bien ponerle poco, no pagarle con tanta salsas, sino más bien dejarle al producto que se realce, me encanta. Y me encantaría algún rato tener ya proyectos un poco más de cosas, cocinar como del huerto, cosas que ya estén más a la redonda, pero siempre eso es un proyecto difícil de conseguir porque tiende a necesitar muchas cosas de por medio, pero es como algo que me encantaría algún día llegar a tener. Eh, sea un cultivo, no sé, me invento un cultivo de ostras o el día de mañana un huerto donde por ahí cocinar con todos los vegetales que tengamos, adicional con, no sé, nuestras vacas que tenemos en la hacienda, o sea, como tener proyectos así que ya tengan un poquito más de sentido y más valor. Vamos a ver. ¿Tienes un plato estrella? No en tu restaurante, tú. Ah, creo que todos tenemos un plato con el cual conquistamos, sorprendemos o enamoramos. Definitivamente es el ceviche. Definitivamente es el ceviche y esto te digo por qué. Cuando regreso de Lima, en los lugares que trabajé antes de llegar ahorita a Pezuela, siempre metía como un cevichito por ahí, como para probar, para ver qué decía la gente, y siempre era un plato que todos los clientes o familia era como, todo estuvo delicioso, pero el ceviche estuvo increíble. Entonces sabía que era por ahí a donde me apuntaba y que la gente realmente disfrutaba, o sea, se arriesgaban a probar algo distinto a lo que estaban acostumbrados a. Así que definitivamente diría que el ceviche de los platos que como que le tengo ahí ya perfecto,
se puede jugar con sabores, técnicas, productos, pero siempre hay como una base que ya la tengo, que puedo desarrollar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, El ceviche son 5 ingredientes maravillosos y ajá. se acabó mi opinión del ceviche. Ya está. ¿Qué desafíos has enfrentado? Como ¿Trabajo? cocinera, como chef, como persona, si quieres como mujer, no sé si haya habido desafíos por ser mujer. Desafíos. A ver, ahorita en tema del restaurante, tuvimos, cuando antes de empezar Vela, ilusionadísima, ya por fin iba a tener mi negocio y agarra pandemia. Uf, eso me acuerdo que fue yo ya con el local, por cierto, todavía no contrataba gente, tenía solo una persona que estaba ayudándome. Y me acuerdo los 2 meses de encerrón y uno decía, ¿qué va a pasar? Y yo decía, todo este sueño, todo este proyecto que tenía en mi cabeza, ya con local, ya con inversión, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo haber pasado 2 meses que me daba contra las paredes intentando darle vuelta de cómo iba a funcionar, de no dejar como un sueño y un objetivo que lo tenía tan claro y por fin se había dado, eh, dejarlo ir. Entonces fue como, creo que de las cosas que si bien fue todo un desafío, fue también un aprendizaje de cómo poder ese momento como, a ver, no nos vamos a dar por vencido, intentemos, probemos por delivery, hagamos esto, el producto estaba bueno, y haber empezado de una forma distinta a lo que me imaginé, pero que ahora lo veo y digo, de cierta forma, como siempre las cosas pasan por algo, pasaron, hubo un aprendizaje, nos dejó eh, perfeccionar todo el tema de calidad, de procesos, de sistemas, de cosas ya internas que uno a veces no se da cuenta, pero que son totalmente necesarias. Entonces, creo que eso fue de los desafíos más grandes, fue justo abrir un proyecto que tenía y que lo deseaba con tanto en una situación que nunca nos hubiéramos imaginado estar y haber un poco sobrepasado eso. Eso creo que en el tema laboral. Y bueno, desafíos de ya más personales, eh, muchos, sí, ya más personal, ya eh, toda esta parte me gustaba mucho mi independencia. Desde chiquita me di cuenta que trabajando uno podía tener independencia. Siempre fue súper emprendedora, siempre en mi cabeza estaba como en emprender, en emprender, en emprender. De hecho, desde que estaba trabajando en restaurantes, siempre mi idea, hasta ahora, estoy como constantemente pensando qué nuevo proyecto voy a hacer, qué nueva cosa voy a hacer. Y, y un poco los desafíos de pequeña era justamente, eh, estoy haciendo esto correcto, me estoy desviando por acá, eh, conseguí lo que quería, necesitaba conseguir, que era irme a estudiar, cómo lo iba a hacer. Si fueron como momentos de joven que estás todavía un poco viendo cómo vas a sobrevivir, pero creo que cada experiencia que tuve fue como algo que súper marcó mi personalidad, mi rumbo, mi estilo, y eso es hoy en día lo que soy. Me acuerdo en pandemia, antes de pandemia, marzo del 2020, tú ya tenías un local bastante montado, todavía no habías abierto. Pasé varias veces viendo cuándo lo abrían. 15 de marzo nos encerraron, quedó a medias. Marzo, yo creo que en mayo o junio tú empezaste a vender delivery. Mayo en el Día de la Madre. Pedí, vine a buscarlo porque no tenías tampoco el delivery, era complejo. Lo vine a buscar. ¿Cuándo era tu fecha de apertura original? Yo me había casado en febrero, entonces yo alquilo el local en noviembre, no, perdón, en octubre del 2019. Yo ya me había comprometido, sabía que mi matrimonio iba a ser en febrero del 2020 y dije, regreso de la luna de miel, hacía lo último que quedaba de hacer, porque eran cosas más puntuales de decoración, de letrero, contratar a la gente, pero ya el proyecto estaba ya armado, entonces eran cositas que faltaban. Y yo me propuse abrir como a finales de marzo, comienzos de abril. Y claro, regreso el 1 de marzo, ilusionada, acabando los toques, que esto, 15 encerró. Y
y el Día de la Madre, literalmente ese domingo, mayo del 2020, arrancamos con nuestro primer delivery con Preduela. ¿Cómo equilibras tu vida personal, tu vida, considerando la intensidad y pasión que la cocina demanda? Buena pregunta. Todavía, I'm figuring it out. Creo que la que hay que preguntarle a tu esposo. A ver, yo creo que como en todo, porque esto aplica a cualquier persona y creo que esa es la parte más difícil de poder equilibrar lo personal con lo laboral y sobre todo cuando es tu negocio y sobre todo cuando hay mucha responsabilidad y deseo, ¿no? En mi caso sí fue una historia muy chistosa. Inicialmente mi marido no tenía ni idea de un restaurante y de este mundo. Yo por lo menos ya venía de saber que eran horas largas, de mucha demanda, de todo este mundo de la gastronomía que sí es intenso físicamente, de fines de semana, de feriados, de vacaciones. Entonces yo ya estaba acostumbrada, pero claro, cuando me caso, mi marido no tenía ni idea de que un domingo, un sábado, yo tenía que trabajar y claro, cuando uno arranca un negocio era yo 24/7 abriendo y cerrando este local todos los días, ¿no? Pero fue un proceso un poco inicialmente, fueron 2 años de que yo de verdad, los fines de semana, no tuve. Fueron 2 años intensos de que casi, por ahí casi me divorciaba. Teníamos estas bromas, pero claro, pasan 2 años y uno ya se va un poco acostumbrando, un poco delegando, acoplando un equipo, soltando y confiando en la gente con la que tienes y un poco empezando a delegar. Para una mujer es mucho más difícil que para un hombre, ¿no? Yo todavía no soy mamá, pero voy a ser pronto, así que cada vez ese tiempo y ese espacio me lo tengo que dar y saber manejar, que voy a poder manejar un restaurante y a la vez también tener mis espacios, tantos míos personales como con mi familia. Creo que todavía estoy trabajando en eso, pero cada vez he encontrado darme ese lugar y ese espacio para mí, sea para crear, sea para hacer deporte, sea para irme de paseo. Pero sí es duro, siempre a la final sigo conectada acá, aunque esté donde esté. Em, pero hay que encontrar, y sobre todo lo más importante, yo creo, es delegar. Aprender a delegar, soltar al equipo, formar un equipo que trabaje como tú y que piense como tú, porque sobre todo para este mundo de los restaurantes es súper demandante, entonces hay que intentar equilibrar de alguna forma y eso también es una de las razones por las cuales también de noche no abrimos. Es un concepto que solo funciona de almuerzo, para poder también dar estos espacios de personales, familiares y momentos que necesitamos a veces en la vida. Entonces, como en todo, siempre se necesita un buen equilibrio, pero es un proceso. ¿El futuro? ¿Qué ves del futuro de Isabela Chiriboga, más allá de familia que estamos viendo, sino como a nivel de cocina, gastronomía, locales, proyectos? Uf. El proyecto familiar es muy duro. Proyecto familiar es uno, todavía no sabría qué contarte de eso porque estamos en un proceso, pero proyectos de negocios, de conceptos, tengo algunas cosas interesantes, voy a ir piano a piano, primero quiero ir viendo un poco cómo se mejoran las cosas en el país. Eh, hay demanda, la gente por suerte busca nuevos conceptos. Por suerte somos un país que estamos en pleno crecimiento gastronómicamente, entonces yo creo que buenos conceptos con buenas propuestas, con enfoques diferentes van a funcionar. En una capital donde tenemos mucho por explorar, mucho por investigar todavía. Proyectos cortos, me encantaría hacer este proyecto en algún momento en la hacienda, como algo ya un poco más de experiencia, como súper local de la zona. También me encantaría hacer algo más street food, más callejero, más de la calle. Y de ahí haría algo más chiquito, mucho más mío, más personal, más de experiencia en el sentido de conexión con el cliente en cuanto a la cocina y que ellos también puedan como vivir ¿no? ese trabajo que hay internamente diario en la cocina.
pero vamos viendo, piano, piano y ojalá pronto. ¿Qué piensas de la cocina en el Ecuador, de los sabores del Ecuador, su futuro, su presente, el trabajo que se hace para resaltar o darla a conocer? Porque una cosa es la gastronomía, que tú haces un ceviche, tu versión, la otra persona hará restaurante italiano, o sea, hay muy buenos lugares donde comer, pero comida ecuatoriana interpretada o elevada o con técnicas son pocos. Pero ¿qué piensas de la comida De eso. ecuatoriana? A ver, creo que la cocina ecuatoriana, sus productos, su tradición, su origen, eh, es especial, especial porque empieza también de la tradición, de dónde vienen esas recetas, de esos caldos, de esas sopas. Ecuador es sopas, de esos productos que tenemos, del agricultor, de donde cosecha, de donde siembra. Eh, Creo que nos ha faltado, creo que las propuestas que han empezado y que cada vez hay más, eh, van por un buen camino. Siento que estamos intentando proponer nuestra comida ecuatoriana, nuestros sabores, nuestras bases, nuestro sabor en formatos diferentes, que eso es ya una parte de la innovación que se necesita también y esa creatividad que cada cocinero muestra en su propuesta. Siento que eso no va a parar y siento que es una buena oportunidad para empezar porque necesitamos de esa gente y esos cocineros que realcen esa investigación, esos productos, esos sabores y que nos envolvamos un poco en lo que somos los ecuatorianos. Pero sí creo que tenemos un camino muy largo por caminar y esto es no solo nuestra responsabilidad como chefs en el mundo de la gastronomía, sino como país. Es un tema cultural y creo que sí necesitamos empezarnos a empoderar de esa raíz de ser ecuatorianos y tenerlo como muy, muy orgullosos de sentirnos como tal. Entonces yo creo que como todo empieza en poder decir soy ecuatoriano con orgullo y mi comida es esta y mis productos son esto, para poder conjuntamente empezar como a realmente valorar lo que realmente tenemos en la gastronomía ecuatoriana y como país, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por darme la oportunidad de conversar y de conocerte un poco más. De conocerte un poco más. Te conozco hace muchos años